Quiero darles la bienvenida a esta capacitación, que en realidad AIEBA viene escuchando las voces de las escuelas y a partir de la creciente preocupación expresada por los directivos de colegios privados, de los docentes y también de algunos padres, es que nosotros desde AIEBA hemos comenzado a trabajar en políticas tendientes a aportar herramientas para tratar esta problemática de la ludopatía y el juego conflictivo desde plataformas tecnológicas entre nuestros alumnos, ¿no? y alumnas. Por eso, bueno, en esta ocasión hemos convocado a la doctora Cecilia García para tratar este tema de juegos de azar en la era de las redes sociales. Antes de comenzar con esta disertación, quiero invitarlos, como siempre, a seguirnos en las redes. A todos los docentes decirles que es muy importante que puedan ver las capacitaciones que AIEBA les ofrece a través de nuestro canal de YouTube. También quiero invitarlos al Congreso de Educación que se va a desarrollar en la ciudad de Mar del Plata los días 29, 30 y 31 de agosto, una oportunidad excelente para compartir con disertantes de primerísimo nivel. Vamos a contar con la presencia de Florencia Salvareza para hablar de alfabetización en los distintos niveles. También estará presente Débora Broca, una especialista en TRIC y en todo lo que es inteligencia artificial. Lucrecia Pratgay, que también ha compartido en otras oportunidades un congreso también con AIEBA. En este momento va a estar hablando de liderazgo. También contamos con la presencia de Maritzu Zeitún, una amiga de toda la asociación y de todas las escuelas, para hablar del vínculo entre las escuelas y las familias en un contexto de pluralidad de ideologías. Y también estará presente Paulino Rodríguez, el periodista, el reconocido periodista y analista, para hablar de educación y política educativa. Así que bueno, aprovechen esta oportunidad, aquellos que puedan hacerse un viajecito a Mar del Plata. Hay para todas las posibilidades. Si alguno quiere alojarse en el Costa Galana, por supuesto, tiene la posibilidad de hacerlo. Y si no, también hay otras opciones como alquilar un departamentito entre varios docentes o ir a otro hotel. Pero bueno, lo importante es que puedan compartir este congreso que realmente vale la pena estar. También quiero decirle a los docentes que recuerden que AIEBA este año ha implementado la plataforma EduPrivada, una plataforma para selección y búsqueda de personal, que es muy importante la participación y la colaboración y la difusión de todos, porque cuanto más se use y más docentes se postulen, docentes y no docentes, más fácil es poder llegar a tener, bueno, una entrevista y nuevas fuentes de trabajo. Y para los colegios también la búsqueda de acuerdo al perfil que está necesitando su institución. Así que bueno, luego de estos avisitos, de repetirles que nos sigan en las redes, que es muy importante que nos acompañen, quiero presentar a la doctora María Cecilia García. Tiene un currículum muy amplio, pero voy a leerles brevemente para ponerlos en tema de quién es María Cecilia García. Es especialista en psiquiatría y en medicina legal, psicoterapeuta en psicoterapias dinámicas y farmacología clínica, psicoanalista, secretaria académica del Instituto Superior de Formación de Posgrado de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, presidenta del capítulo de juego patológico y otras adicciones conductuales de APSA, secretaria del capítulo Práctica de la Docencia e Investigación Educativa en Salud Mental de APSA, asesora técnica en Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y además cuenta con una amplia actividad docente. Esto es así de reducido el currículum de la doctora Cecilia García. Pese a ser muy joven, tiene un gran currículum, una vasta experiencia. Cecilia, te doy la bienvenida, te dejo con toda esta audiencia que está expectante por escucharte. Bueno, muchas gracias, Miriam. Buenas tardes a todos y todas. Eh,
Vamos a compartir la pantalla, así ya empezamos. La verdad que es un placer que me hayan invitado. Espero que sea un encuentro que les resulte provechoso. Inicialmente lo que tenemos que decir es una verdad de perogrullo, que ustedes lo tienen claro, que es que el juego es parte de la actividad humana, parte del desarrollo, no solamente nos acompaña y nos ayuda a desarrollarnos y a crecer en la infancia, sino que en todas las etapas de la vida adulta uno juega también. En todo caso, cuando hay un problema de juego, el problema no es el juego en sí mismo, sino el vínculo que la persona establece con el juego. En todo caso, uno podría sintéticamente decir que existe un juego social que entretiene, que produce placer y que además favorece las relaciones sociales. Mientras tanto, el juego patológico se va a caracterizar por generar angustia al sujeto, una tendencia a aislarse de otros y en todo caso se empieza a convertir en la única fuente de placer y gratificación de esa persona, a la vez que cada vez va perdiendo más el control sobre cuándo ejerce esa actividad. Si uno pudiese pensar en fases de juegos de azar, uno podría partir de un sujeto que no ha tenido contacto con los juegos a un sujeto que empieza a hacer primeras apuestas y en todo caso, en este sentido, las motivaciones para poder involucrarse en algún juego de azar pueden ser múltiples. La motivación económica es una, la incertidumbre del resultado, pero también el poder lograr una pertenencia al grupo de pares, por ejemplo, o estar en una situación de riesgo que en muchas ocasiones nos activa. Si a la persona le gusta jugar y se engancha, puede ser que haga un juego de azar esporádico o regular. Por ejemplo, no sé, cuando va a Mar del Plata, decide jugar en el casino y en todo caso este juego de azar esporádico puede seguir un patrón determinado y relativamente constante, con una intensidad y frecuencia que sean constantes también. Y en todo caso, este juego de azar regular puede ser social, pero también puede empezar a convertirse en un patrón de juego problemático o por lo menos excesivo. No todas las personas que apuesten o que tengan contacto con juegos de apuestas se van a convertir en jugadores problemáticos. Y de estos jugadores problemáticos, solamente una parte puede desarrollar un trastorno por juegos de azar o lo que se llama trastorno por juego patológico o trastorno por videojuegos. ¿Sí? O en el vulgo que circula como ludopatía, que es un término que antes se usaba, pero ha caído en desuso porque se piensa como estigmatizante, ¿sí? Le arroja a la persona un sello y cuesta, digamos, poder sacárselo después y genera estigma. En todo caso, este trastorno por juego de azar implica un diagnóstico clínico, ¿sí? Cuando hay un trastorno por juego, necesitamos un equipo de salud mental que haya valorado a esa persona cumpliendo una serie de criterios diagnósticos que en general son pensados para adultos. Y en todo caso, en virtud de la cantidad de criterios que son cumplidos, la persona va a tener, digamos, un trastorno por juego más o menos severo. ¿Cuál es la clínica de este trastorno por juegos de azar? Bueno, la persona cada vez va pudiendo decidir menos sobre la actividad, cada vez puede controlarla menos, a la par que le asigna una prioridad mayor. La atención está puesta en el juego y termina siendo la única fuente de gratificación o de placer, a la par que le genera a esa persona disfunciones en la vida cotidiana, conflicto con pares, faltas al trabajo, ocultamientos familiares y problemas de todo tipo. Uno podría pensar, teniendo en cuenta esto que les decía de no todos los que jueguen pueden desarrollar una enfermedad psiquiátrica llamada juego patológico, y uno se podría preguntar por qué algunos enferman y otros no. Sabemos de esto que una minoría de jugadores va a presentar dificultades en el juego y en todo caso tenemos algunas pistas que hacen a las vulnerabilidades o factores de riesgo para convertirse en un jugador patológico.
En todo caso, no nos va a importar tanto la periodicidad o la cronicidad que ese sujeto necesite para convertirse en una persona con un problema adictivo, sino que más que nada va a depender de algunas vulnerabilidades que puedan suceder en esa persona en particular, que tienen que ver con vulnerabilidades de índole social, familiar y psicobiológica. Cuando nos referimos a lo social, esto va a tener que ver con la disponibilidad del juego. Obviamente no es lo mismo un juego online que un juego presencial. Tienen características distintas. También vamos a pensar en el tema de los grupos de pares, ¿sí? Cómo está valorado ese acto de jugar juegos de apuesta o de jugar videojuegos en ese contexto en particular. También tiene que ver con las legislaciones, ¿sí? Que haya. En relación a las vulnerabilidades familiares, lo que podemos decir es que familias en donde se pregunta poco o se registra poco lo que le pasa a sus integrantes, donde hay poca cohesión, pocos espacios de reflexión. También en familias en donde ya el juego es una práctica habitual. De hecho, en los jugadores patológicos que uno ve en el consultorio, la mayoría de estos, por no decir el 100%, tienen un antecedente familiar de juego en donde la persona desde muy chica aprende el hábito de jugar, o por lo menos tiene un encuentro con personas que juegan de una manera por lo menos excesiva. Y también va a haber otras vulnerabilidades psicobiológicas que hacen a la edad de la persona, su desarrollo psicológico y a la presencia de algunos otros factores de riesgo como otros trastornos mentales. Igualmente lo que les propongo es a continuación ir desarrollando algunos de estos ítems como para que los comprendamos mejor. Lo que le va a pasar a la persona cuando ya tiene una adicción, y esto se presenta en las adicciones conductuales como el juego patológico o el trastorno por videojuegos, pero también en las adicciones a sustancia como el tabaco, el alcohol u otras sustancias psicoactivas, es que el cerebro de esa persona que ya tiene constituida la adicción empieza a sufrir algunos cambios que nosotros llamamos neuroplásticos. Esto implica que hay mecanismos neuroadaptativos de las neuronas que forman redes que adoptan determinadas disposiciones y hace que digamos, se acompañe el comportamiento y esta cosmovisión de la persona que tiene este hábito adictivo, se acompaña a través de estos cambios cerebrales. Esto es lo que les decía recién, que en todo caso la clínica de la adicción tiene que ver con la pérdida de control sobre la actividad en donde la persona le asigna cada vez una prioridad mayor, a pesar de que intelectualmente pueden observar las consecuencias que estas acciones le generan en la vida cotidiana, y estas consecuencias en general son adversas. Lo que pasa es que va a haber momentos en el ciclo adictivo donde la voluntad falle y realmente no se puedan autocontrolar, y el deseo de salir del malestar que les genera no estar jugando, por ejemplo, o no estar consumiendo la sustancia psicoactiva, hace que lo único que se les ocurre, la única vía de descarga y de alivio de esa tensión y de todo ese malestar, sea realizar la conducta adictiva. Por eso decimos que la organización de la vida de la persona que tiene un problema adictivo adquiere una característica específica en torno a sostener esa conducta adictiva porque tiene una necesidad imperiosa de realizarla. En todo caso, esto que decíamos, menos control sobre la actividad, a la vez que cada vez la atención es más selectiva sobre esa conducta en particular, implica que la persona tiene que tener constitucionalmente muchas vulnerabilidades que dijimos son sociales y son familiares y son también psicobiológicas. Dentro de lo más común que nosotros observamos en los jugadores patológicos es que antes de convertirse en jugadores patológicos, en general lo que les pasaba era que tenían alguna afección psiquiátrica no tratada o descompensada. Por eso nosotros decimos que el juego patológico se trata en el contexto de algo que llamamos patología dual.
y es tener alguna afección psiquiátrica a la vez que hay una conducta adictiva que se suma, en este caso el juego o el videojuego. Y en todo caso, lo que también sabemos es que muchas veces el jugador patológico es poliadicto, no solamente tiene un trastorno psiquiátrico de base, que puede ser una depresión mayor, una bipolaridad, ansiedad social, o en el caso de los jóvenes con trastorno por déficit de atención no tratado o inclusive los adultos con trastorno por déficit de atención, son comorbilidades, es decir, son patologías en donde la adicción se asienta con más facilidad. Esto es cuando no están tratadas adecuadamente. Y en todo caso, lo que le pasa a esta persona que adquiere este hábito de juego patológico es que en general se asocia a alguna otra adicción, habitualmente al tabaco o a otra sustancia como el alcohol, o bien alguna adicción conductual como la compra compulsiva. Y en todo caso, lo que nosotros también sabemos es que el riesgo en estas personas donde ya hay una enfermedad, eh, hay un mayor riesgo de suicidio, ¿sí? Es una enfermedad muy grave. Lo que nosotros hacemos es tratar las comorbilidades, en principio como forma preventiva para que la adicción no tenga dónde asentarse y muchas veces tratando la patología de base, eso que le pasaba, esa depresión que tenía la persona, muchas veces el tema de la conducta adictiva resuelve y a veces tenemos que instaurar algunas otras estrategias terapéuticas. Pero lo que más me interesa mencionarles acerca de estas afecciones psicológicas o características de la personalidad tiene que ver con algunos rasgos específicos que se pueden producir en personas adultas, pero que en general pueden ser muy comunes a determinadas edades, ¿sí? En determinados momentos del desarrollo de las personas. Ustedes, mientras yo voy nombrando, traten de hacer el ejercicio de en qué edades piensan que se pueden presentar con más prevalencia, con más frecuencia alguna de estas características. El ser impulsivo, el tener una baja tolerancia al rechazo, sobre todo cuando el rechazo proviene de los pares, ¿sí? O personas que necesitan someterse a riesgos para activarse, ¿sí? A veces sabiendo que están exponiéndose a un riesgo, pero minimizándolo porque de manera, digamos, intelectual, o sea, el intelecto evalúa el riesgo, pero no pueden controlarse. También en personas que tienen déficit de relaciones interpersonales, personas que tienen dificultades que les generan problemas severos como una timidez extrema o una tendencia al aislamiento extremo, por ejemplo. Y en todo caso, esto que les decía recién, el desarrollo psicobiológico. Hay edades de la vida en donde uno va a ser más impulsivo, en donde los mecanismos de autocontrol no van a estar del todo maduros, sobre todo en situaciones en donde las emociones están a flor de piel, en donde uno necesita que los pares lo aprueben y que lo incluyan, y que en todo caso, en determinadas edades al diferente se lo rechaza. ¿Sí? Y esta edad específicamente a la que me refiero es la adolescencia. Ya vamos a indagar un poquito más sobre esto. Hay también algunas situaciones que tienen que ver con creencias o distorsiones cognitivas que puede tener la persona y que pueden facilitar o pueden ser un condimento más, un factor de riesgo más para que el problema adictivo al juego de azar se establezca. Esto es tener, digamos, la sensación de que uno puede controlar el azar, como si eso fuese posible, ¿sí? Pensar que en todo caso, si yo tuve un resultado X, ese resultado se relaciona con el resultado próximo y entonces si perdí o si salió el rojo, probablemente la próxima vez va a salir el negro, ¿sí? La sensación la sensación de tener una capacidad personal extra que puede encontrarle una lógica al juego de azar, que justamente el juego de azar no la tiene. Em, y en todo caso, también la presencia de factores externos que uno podría interpretar que pueden torcer la suerte. Supersticiones, presencia de amuletos, por ejemplo.
También hay una situación en la que el resultado negativo, por ejemplo, el haber perdido una apuesta, en vez de evaluarse como una pérdida y poder interpretarse y hacer conexión emocional con esa pérdida, la persona puede tener una distorsión y en realidad, en vez de evaluar la pérdida, pensar que casi ganó, ¿no? Que como si el haber perdido en esta tirada pueda generar que en la próxima tirada tenga una mayor chance de ganar. La fantasía sin control, por ejemplo, esto es muy común ahora, en donde se piensa que el juego de azar puede ser un vehículo para la promoción económica o que yo me voy a poder convertir en una profesional del juego de azar. Y también todas las creencias que tienden al autoengaño. Uno podría pensar en fases del juego de azar, en donde en general la principal motivación suele ser la expectativa de recompensa, que es, bueno, yo realizo una apuesta con la idea de obtener un premio, y en todo caso hay una incertidumbre, ¿sí?, que hace que yo no pueda saber cómo va a ser ese resultado, y eso es un plus digamos, un plus que me genera un interés mayor para seguir jugando. Si yo apuesto, pero sé cuál va a ser el resultado, la movilización emocional y el enganche que tiene eso en las personas es mucho menor. Y en todo caso, yo tengo la expectativa de recompensa, realizo una apuesta y se va a generar un resultado. Ese resultado puede ser gané o perdí. Y luego de ese resultado, yo voy a hacer intelectualmente una interpretación de ese resultado, que es una explicación de por qué se ha ganado o por qué se ha perdido. Y en todo caso, lo que le pasa al jugador problemático es que antes del juego puede tener estas distorsiones cognitivas que hablábamos recién y pensar que está con suerte y entonces es un buen momento para jugar, o que en todo caso, mientras más juegue, más profesional del juego de azar va a ser, más va a entender esa lógica que tiene el azar, digamos, como una distorsión cognitiva, y en todo caso, seguir jugando lo podría llegar a convertir en un mejor jugador. Durante el juego lo que le puede pasar es esto, de bueno, casi gané, estoy más cerca de ganar, ¿sí? O viene saliendo el negro, entonces ya en breve va a salir el rojo, entonces tengo que seguir apostando. Y la interpretación del resultado puede tener que ver si ganó, no con una probabilidad X de ese juego de azar en particular, sino la persona con una distorsión cognitiva puede pensar que es muy bueno en eso, ¿sí? Y que el haber ganado es una confirmación de que es un profesional del juego de azar. O la interpretación del casi gano que decíamos recién, en donde, bueno, casi gané, entonces probablemente la próxima voy a ganar, estoy más cerca. O en todo caso, la interpretación de un resultado adverso, adjudicarla a un factor externo. No utilicé bien el amuleto que tenía, ¿sí? Los planetas se alinearon de manera tal que la suerte me jugó en contra. Todas estas distorsiones sostienen creencias en el juego que son erróneas y que en todo caso uno eh, cuando ya está conformado el jugador patológico y uno lo tiene como paciente en el consultorio, las trabajamos. Pero en todo caso, uno también preventivamente puede trabajar sobre estas creencias que a veces las publicidades engañosas proponen. ¿Cómo influye el desarrollo psicobiológico? Bueno, acá lo que les traigo es un estudio que se llama neuroimágenes funcionales, ¿sí? Se inyectan sustancias en la sangre y respecto a algunas actividades que va realizando la persona, se encienden unas áreas y otras no. Esto se los traigo para que vean la parte azul, o sea, lo que está a la izquierda es anterior y es la parte de la frente de nuestro cerebro, que se llama corteza prefrontal, y la parte posterior es la occipital. Nos interesa sobre todo el desarrollo de esta parte celeste que es anterior, que fíjense que mientras la persona no ha nacido, es chiquita y tiene poquitas conexiones, pero a los 22 años esas conexiones empiezan a crecer, ¿sí? Hacia la corteza y esas redes neuronales toman mucha vigencia. ¿Por qué nos interesa esto? Porque la falta de cálculo es producto de la inmadurez biológica
Y en todo caso, sabemos que esta mielinización de la parte celeste anterior de la corteza prefrontal es tardía, entre los 25 y 28 años y en algunas ocasiones más. Por supuesto que para que se mielinice yo tengo que realizar un entrenamiento y mientras más estímulos tenga favorables al desarrollo, mejor se va a mielinizar. Pero en todo caso, las edades de la vida donde esto se produce son más o menos en un rango regular. Esta parte celeste que vemos en la imagen implica el desarrollo de habilidades de autocontrol. Y este autocontrol se utiliza en situaciones donde sobre todo las emociones están a flor de piel, donde estoy muy conmovida emocionalmente, muy implicada. ¿Y en qué momentos estamos más implicados emocionalmente a esta edad? Sobre todo bajo la influencia de pares, sobre todo en momentos en donde tengo temor o existe la posibilidad de ser rechazada, sobre todo por los pares. Y en todo caso también el autocontrol que falla sobre todo en momentos donde las emociones son muy intensas y la regulación emocional se ve dificultada. Uno se puede preguntar, bueno, pero en realidad a los 17, 18 años las personas pueden de repente rendir un examen muy difícil, estudiar una materia con cierta dificultad, escoger una carrera universitaria y hacer el cursillo de ingreso, ¿sí? Con gran dificultad. Sí, eso también implica un entrenamiento, pero en todo caso, esas son funciones ejecutivas de planificación que se llaman funciones ejecutivas frías, que en todo caso, que son sin compromiso emocional. Y que en todo caso maduran un poco antes que estas otras funciones ejecutivas que se llaman calientes, en donde lo que va movilizando la energía psíquica es sobre todo el fondo emocional que es muy intenso. ¿Cuáles son las emociones que van a intervenir sobre todo en el desarrollo de estas funciones ejecutivas calientes? Bueno, estas emociones inhibitorias como el miedo, la vergüenza, la culpa, la tristeza, que son emociones que necesitamos, digamos, con las que necesitamos conectar, que necesitamos transitar para poder desarrollarnos. El poder frustrarse, el poder aburrirse y que en todo caso el contacto con el aburrimiento genere alguna deriva de ideas creativas para salir del aburrimiento, ¿sí? Me frustro porque quiero algo, pero bueno, busco las alternativas y tal vez no encuentro o no consigo A porque no se puede, pero puedo ir buscando otras alternativas que me pueden llenar y que en todo caso, en principio no se me ocurrieron, pero que me pueden hacer crecer y en un futuro hasta pueden ser mucho mejores, digamos, mucho más adecuadas para lo que yo quiero, para mis deseos. En todo caso, lo que le va a pasar a estos adolescentes o a estos jóvenes menores de 25 años es que van a tener una tendencia a involucrarse en situaciones de riesgo, si bien cognitivamente pueden hacer una evaluación de riesgo. Si uno les pregunta, pueden decir, bueno, esto está bien o está mal, esto es peligroso, esto no tanto, o si hago tal cosa, tal vez mis padres me lo van a reprochar o no van a estar de acuerdo. Pero en todo caso, en situaciones donde el compromiso emocional es muy fuerte o hay una recompensa que puede ser inmediata, la forma del autocontrol, el poder inhibir eso que se me ocurrió de primera, que implica impulsividad, cuesta mucho más. Y en todo caso, en el desarrollo, nosotros como adultos tenemos que acompañar para que progresen en estas funciones ejecutivas calientes. En relación a la cognición social y el comportamiento interpersonal, implica una hipersensibilidad al rechazo, y no es al rechazo de cualquiera, sino sobre todo al rechazo de pares. Por eso, en el tema del juego de apuestas, que esto, digamos, ustedes en las aulas son los que primero han evidenciado el fenómeno y lo han descrito y han convocado a diferentes sectores para poder pensar el problema, implica que si yo tengo mi grupo de pares que está apostando, por más que yo no quiera hacerlo o por más que yo pueda tener una dimensión de que eso puede llegar a ser peligroso, va a costar que no me involucre o que por lo menos no lo pruebe alguna vez para tal vez pertenecer o para
evitar ese temor que se juega a esa edad de ser rechazado. Después se supone que a medida que uno va creciendo, obviamente que la evaluación de los pares nos importa siempre, pero uno va aprendiendo qué características tiene, cuánto vale, qué quiere en la vida, y en todo caso, la hipersensibilidad al rechazo se debería poder atenuar. No en todos, digamos, sucede, pero eso, digamos, sería el norte hacia donde uno quisiera llegar con su desarrollo psicobiológico. Algo de esta muestra, digamos, que tiene que ver con la dificultad que tienen los jóvenes en autocontrolarse, está dada porque el índice de mortalidad por accidentes es mayor en la adolescencia incluso que en la infancia. ¿Sí? Esto, digamos, podría ser una prueba de la dificultad en autocontrolarse, la tendencia a exponerse a riesgos, por ejemplo, que tienen a esta edad. Entonces, como decíamos, el grupo de pares va a definir muchas veces conductas. Si uno se piensa en la edad de la adolescencia o uno piensa en adolescentes, uno puede ubicar algunos de estos rasgos de manera muy característica. Por supuesto que no se dan solamente en los adolescentes, también uno la puede ubicar en personas que tienen alguna afección del tipo trastorno de personalidad o algunos rasgos de personalidad inmaduros. Pero en todo caso, a la edad de la adolescencia, estos rasgos o estas características son normales porque son partes del desarrollo. También el estatus económico, las pretensiones, la aspiración a lograr un éxito económico rápido y sin esfuerzo, con una gratificación inmediata, los recursos comunitarios que haya para limitar conductas o para evaluarlas o para acompañar en el proceso de las tomas de decisiones. Las exigencias culturales, a mí me parece que en este momento esto es clave porque muchas veces cuando se les entrega un dispositivo electrónico tipo smartphone a los chicos, es más fácil que en la niñez los papás estemos atentos a dónde están ingresando, qué aplicaciones tienen, con quién hablan. Pero hay un momento de la vida en donde no sé qué nos pasa a los adultos, que consideramos que a los adolescentes hay que dejarlos, ¿no? Entran en la pubertad y ya nadie se mete a ver el celular o no nos fijamos cuáles son los gastos en las billeteras virtuales. Y me parece que eso es un error que en todo caso tenemos que reconsiderar y poder generar un acompañamiento en el uso de los dispositivos, digamos, en el ingreso y en el habitar estos espacios virtuales, que son espacios de relación, de recreación y de conflicto también, y de peligro y riesgo, para poder ayudar a los jóvenes y adolescentes a ir moderando las conductas, a autocontrolarse, a poder decir, mira, esta persona no me gusta, esta aplicación no, qué influencer se está viendo, ¿sí? Y uno también como adulto adentrarse a este mundo que es el mundo de lo virtual, es un hábitat más. Haciendo, digamos, un mea culpa también, pienso que muchas veces nosotros preguntamos a los chicos y a las chicas cómo les fue en la escuela o cómo les fue cuando fueron a un cumpleaños, por ejemplo, quién estaba, qué hicieron, qué tomaron. Y a veces se nos está pasando, tal vez porque a nosotros que somos adultos analógicos, inmigrantes digitales, no lo tenemos presente. El tema de la virtualidad es un espacio más donde los chicos habitan y nosotros también tenemos que conocerlo. Entonces, conocer las aplicaciones, conocer las redes que utilizan, conocer los influencers a los que siguen, los juegos que juegan, por ejemplo. Y en todo caso, saber que la autonomía y la independencia es un proceso que se construye de a poco, y que en todo caso no les podemos pedir a determinada edad que se autocontrolen y que tomen buenas decisiones. En ese sentido, los tenemos que acompañar. La exposición, esto tiene que ver con el grupo de pares, pero también con otras problemáticas como, digamos, que está asociada también al marco regulatorio. Ustedes saben que en nuestro país uno puede jugar a juegos de azar cuando cumple la mayoría de edad de 18 años. El plus de complejidad que hay en el tema de juegos de apuesta en las adolescencias tiene que ver con que están apostando en plataformas ilegales que son totalmente descuidadas. El Estado ahí no puede ni obtener estadística, ni poner un marco regulatorio, ni definir en qué condiciones se va a generar ese juego de azar.
Entonces quedan a merced de delitos informáticos, robo de datos privados, ciberbullying, grooming y todas las cosas que están pasando en el mundo del Internet, además de las estafas. Eh, y en todo caso, también, digamos, como adultos, creo que tenemos que conocer esta situación, poder denunciar las páginas que sean ilegales a medida que las vamos conociendo, generar pautas de bloqueo de estas páginas, porque en el juego legal los chicos no entran, salvo que haya un adulto que les dé el dispositivo con el usuario logueado, que ahí ya, digamos, a nivel sociedad es más difícil poder intervenir. Eh, pero en todo caso, el marco regulatorio nos da esa posibilidad de tener una precaución con los jóvenes y adolescentes. Y además teniendo en cuenta que las leyes se generan después de las problemáticas que vemos en la sociedad. No le podemos pedir a los legisladores que se anticipen a qué va a pasar en el futuro, sino que somos, digamos, es la sociedad la que va definiendo por ahí o haciendo algunas observaciones que en todo caso el legislador, en el mejor sentido, puede tomar y repensar las leyes para ayornarse a la actualidad, teniendo en cuenta también que la virtualidad y todo el desarrollo de las tecnologías, sobre todo en los últimos años, que implican una mayor disponibilidad y mayor accesibilidad y un mayor conocimiento de todas las personas, ha incidido no solamente en las comunicaciones, en el cómo uno dicta las clases, facilitando este tipo de encuentros en donde cada persona puede estar en diferentes provincias, inclusive en diferentes espacios, pero compartiendo, digamos, nuestra presencia en lo virtual, las características de los juegos también se han ido modificando acorde a la digitalización de la vida. Entonces, los juegos van a tener algunas características que los van a hacer más apetecibles, que tienen que ver con, bueno, no puedo predecir cuándo voy a obtener la recompensa, ¿sí? Y esa incertidumbre, sumada a la posibilidad de una recompensa, me va a generar una mayor probabilidad de ejecutar esa práctica otra vez. ¿Y qué tipo de dispositivos o qué tipo de entornos utilizan este reforzamiento de tipo variable? Los videojuegos, los tragamonedas, las apuestas que pueden ser online, pero pueden ser en esports, como el Fortnite, por ejemplo, y las redes sociales, en donde yo obtengo una gratificación cuando me dan me gusta, por ejemplo, o recibo una valoración positiva. En todo caso, como les decía recién, el mundo ha cambiado, la concepción del tiempo y del espacio se ha modificado y esto ha impactado también en la industria de juego, que implica que haya una digitalización de la industria también. Y en todo caso, los juegos han ido incorporando características en los entornos virtuales que los hacen más disponibles y más accesibles. Yo no necesito faltar de la escuela, si faltara a la escuela para ir a jugar, sino que puedo hacer de cuenta que estoy en mi aula escuchando la clase, pero en realidad estoy en otra porque estoy jugando un juego en el teléfono celular, por ejemplo. A su vez, incorporan otras características que tienen que ver con la intimidad y la comodidad. Yo puedo estar en mi casa en pijama, encerrarme en el baño, ¿sí? A jugar. Las recompensas son inmediatas, tienen una mayor velocidad y una mayor intensidad, y en todo caso hay todo tipo de bonificaciones que también impactan. El marketing también se ha modificado. Hoy en día, digamos, mucho del marketing, sobre todo en relación al juego ilegal, al juego clandestino, está en boca de los influencers. De hecho, ayer hubo una noticia muy importante de que se bajaron varios perfiles de influencers que promovían el juego ilegal y son, digamos, los referentes de los chicos. Entonces, el marketing también se hace más accesible, puede ser más personalizado también, inclusive si yo estoy jugando un tipo de juego, la inteligencia artificial puede hacer que a mí me ofrezcan formatos de juego que probablemente me gusten y me interesen porque más o menos se van haciendo una idea del perfil que tengo y me pueden vender un producto X que yo compre fácilmente porque, bueno, me genere interés.
porque ese tipo de juegos me gustan. Juego móvil se le llama a los juegos de azar a través de dispositivos móviles, normalmente utilizando aplicaciones. Y en todo caso, lo que se piensa es que los mismos productos ofrecidos en línea pueden generar más daño que los ofrecidos en entornos presenciales. O sea, un mismo juego en un entorno presencial podría ser más dañino si lo juego en un entorno online. Y en todo caso, la propagación del juego móvil hace que puedan ser más riesgosos que inclusive aquellos juegos jugados en la computadora. Acá lo que les traigo es algunas modalidades de juegos de apuestas, que eso también es muy versátil y se ha ido modificando a lo largo del tiempo y han surgido otras modalidades en que la plata se mete en los juegos. Uno puede apostar en un casino en línea, puede apostar en apuestas deportivas de juegos tradicionales o en los deportes, estos como el Fortnite o algunos de estos que se juegan en línea. Inclusive hay torneos, ¿sí? Donde la gente se juntan los equipos a jugar en un lugar, hay un público presencial, pero también hay un público virtual y muchas veces se generan apuestas eh, en relación a quién gana, quién pierde, pero en relación también a cuestiones muy específicas de cada juego, y yo puedo apostar no solamente con plata de mi billetera virtual o mi plata en físico, sino que puedo apostar las skins de mis personajes, que son algunas características que va teniendo el personaje que lo pueden hacer más fuerte, más poderoso, con una vida mayor o simplemente con alguna característica que lo haga particular, como por ejemplo, no sé, un pelo de color, ¿sí? O algún ropaje que no le aporta nada al personaje en sí, más que algo llamativo, estético. También se utilizan las apuestas en criptomonedas, también las cajas botín, que son cajitas que a mí me pueden aparecer en el juego, que yo las puedo comprar y en todo caso tiene la característica de juego de azar porque yo compro algo, o sea, hago una apuesta comprando una caja sin saber qué me va a tocar adentro de esa caja. Puede ser algo que esté fantástico o puede ser algo mediocre o puede ser algo que no me sirva para absolutamente nada. Y hay otras modalidades de juego que tienen que ver con juegos que me presentan publicidad o juegos que me congelan el poder seguir avanzando de nivel en determinado punto y yo tendría que pagar o poner dinero para poder seguir accediendo a otros niveles digamos, que hagan mi personaje más fuerte y que yo pueda ganar porque le puse dinero, o pagar para que directamente me habilite a seguir jugando. Estas son algunas modalidades donde el dinero está metido en el juego y que tiene, digamos, la forma de apuesta. En todo caso, sabemos que en general, de las personas que jueguen, no todas van a generar un trastorno por juego, no todas se van a enfermar, pero sí sabemos también que nos tenemos que ocupar de esto. No es que nos da lo mismo que los chicos jueguen o no. El jugar juegos de apuestas, ¿sí? O que la plata se empieza a meter en el juego a edades tempranas, supone un riesgo, porque el cerebro aún está en proceso de madurez hasta la adultez. Y entonces, como decíamos recién, yo tengo un mayor riesgo de tomar decisiones erróneas, tengo menos posibilidades de controlarme y en todo caso de no darme cuenta y meterme en un juego con características excesivas o de problema, aunque no me enferme de juego patológico. Y en todo caso, esto va a tener impactos psicológicos en esa persona, puede tener impactos sociales con alteraciones o dificultades en el rendimiento y por supuesto financieros. Y obviamente, si yo estoy haciendo una práctica que necesito ocultarle a mis referentes afectivos, eso también me va a generar un problema porque me voy a aislar, voy a estar cada vez más sola y en todo caso voy a tener menor acompañamiento de estos referentes que yo necesito que me acompañen y me ayuden a guiar mis conductas. En los adolescentes, el plus de complejidad o de riesgo está dado por el hecho de buscar pertenencia al grupo o empezar a jugar o sostener una práctica de juego como una forma de evadirse de los problemas o de estados afectivos negativos. Por ejemplo,
Entonces, como me siento mal, juego y me alivio, o estoy aburrida, juego y entonces ni siquiera genero todo ese compromiso que tengo que hacer para generar alternativas creativas para salir del aburrimiento. Y en todo caso, esto que les decía, que no es menor, el juego ilegal que implica un acceso irrestricto a cualquier edad, en donde se vende información personal, en donde hay reglas que no son claras o por lo menos son reglas que nadie puede, digamos, no hay una autoridad como el Estado que pueda intervenir si hay alguna regla que se quiebre o se pierda. Y en todo caso saber que el único dominio autorizado en la Argentina es este bet.ar y acá los chicos no deberían estar entrando. Hay otra complejidad que se da en estos juegos ilegales, que es la presencia o la utilización de los jóvenes como cajeros, en donde se les ofrece el poder ser quien recaba, digamos, el quien junta la plata y paga los premios. Hacen de intermediario entre la empresa clandestina y el cliente, digamos. Muchas veces lo que vemos es que son estafas piramidales, entonces en algún momento ganan dinero, o sea, los cajeros ganan dinero, lamentablemente, pero en algún momento el sistema, digamos, se sostiene cuando hay un momento en el que se deja de pagar, o sea, se dejan de pagar los premios, y quien queda expuesto y a quien se le reprocha y se le pide el dinero del premio es al que puso la cara, que es al cajero. Entonces muchas veces vemos la problemática desde este lugar. Sin ser juego patológico específicamente, genera un problema grave a la vida de esa persona. ¿Qué le puede pasar a la persona? Pues esto lo vimos. En general los chicos se aíslan y se sienten cada vez más solos porque ocultan aparte, no pueden contar lo que les pasa porque saben que los adultos los vamos a reprochar, reducen su rendimiento, no solamente escolar, sino en las actividades deportivas u otras actividades de ocio que hagan. Obviamente se exponen a ser víctimas de delitos y un emergente, digamos, por el cual muchas veces esto salta a la vista es perder plata y en todo caso generar deudas y muchas veces iniciar acciones desesperadas para poder saldar esas deudas en las que se metieron. Hay algunas controversias diagnósticas. eh, Vieron que yo les decía en relación a juego de azar, juego de apuestas, juego patológico. Y hay otro trastorno que es el trastorno por videojuegos, en donde muchas veces también las apuestas o el dinero también está metido. Estas, digamos, son constructos que en algún momento tuvo sentido diferenciarlos, pero ahora con el desarrollo de la tecnología y el cómo los juegos se han ido modificando, cada vez la diferencia es más tenue y no hay un límite preciso muchas veces entre un juego de azar, de apuestas y un videojuego. Y en todo caso, otro problema también por el cual a mí no me gusta hablar de ludopatía desde luego, pero en todo caso hablar de juego patológico como si todos los chicos que están jugando estuviesen enfermos, es porque no sabemos el alcance de esto, en principio porque no hay estadística, porque los chicos están jugando a plataformas ilegales, pero además porque las categorías diagnósticas, los constructos de estas enfermedades, juego patológico y trastorno de videojuegos, están pensados en adultos. Y uno puede por lo menos hacerse la pregunta de si los chicos enferman igual que los adultos, ¿no? En general sabemos que no, y por eso hay especialidades, inclusive médicas, en donde hay pediatras, hay médicos clínicos, hay neonatólogos y hay especialistas también en adolescencias. También lo que pasa en los adolescentes específicamente es que es aún más difícil diferenciar cuando son jugadores sociales, cuando son excesivos, cuando tienen juego problemático o cuando ya tienen conductas adictivas. Esto en la población adulta ya es difícil de diferenciar, pero en la población adolescente aún más. Sobre todo porque hay algunas características que son las que mencionábamos que tienen que ver con el desarrollo de los adolescentes, que tienen que ver con la dificultad del autocontrol, la recompensa inmediata, por mencionar algunos, o el exponerse a riesgo. Y otra cuestión importante que hace que tengamos que tener cautela antes de ponerles un sello diagnóstico, y por eso es importante que en todo caso los chicos tengan una evaluación y vayamos definiendo en un proceso de entrevistas qué es lo que está pasando,
es porque muchas veces la etiqueta diagnóstica, sobre todo de los diagnósticos psiquiátricos, tiene un poder y genera un estigma que muchas veces es más, genera más problemas que el problema de juego en sí. Así que en todo caso, tratamos de no marcar y no estigmatizar a los adolescentes, sí cuidarlos para favorecer su desarrollo. Pero en todo caso, tenemos que ser precavidos cuando hablamos. Sí sabemos que el tema del juego de apuestas o el dinero en el juego en jóvenes y adolescentes es un problema de salud pública y que sí se asocia a problemas de salud mental, emocional y sociales. No necesariamente la resultante va a ser tener un patrón de juego patológico, pero sí va a generar otros problemas. Y en todo caso, lo que también sabemos es que esa exposición temprana, ese aislamiento, esa tristeza y esos malestares que genera las consecuencias de un juego excesivo de apuestas, puede acompañar al desarrollo de otros problemas de salud, inclusive otros trastornos adictivos. Y en todo caso, si yo me privo de la posibilidad de generar alternativas creativas para salir del aburrimiento o buscar alternativas cuando me frustro o empiezo a aprender que la única forma de aliviarme o de salir de estados emocionales negativos es apretando un botón y jugando, eso me va a generar necesariamente problemas en la adultez. Les dije todo negativo, pero fíjense que hay estudios que han evaluado en personas que no tienen ningún problema de juego patológico ni de trastornos por videojuegos, trastornos adictivos en general, le diría, pero este estudio está fundamentalmente relacionado con el juego patológico, los videojuegos, vieron que había factores protectores, o sea, pudieron ubicar que había situaciones que vivían las personas que los protegían de tener una patología adictiva en relación a los juegos de azar. Y eso tenía que ver con el ejemplo y la orientación de los padres, ¿sí? Padres presentes que guían conductas, que ponen límites y que acompañan. Grupos de amigos, fíjense que evitaban el juego, el poder desarrollar un pensamiento crítico, las creencias racionales sobre el juego. Acá, digo, los docentes que dictan las materias de matemáticas en relación a trabajar cómo funciona la probabilidad, por ejemplo, o mediante talleres que puedan ubicar cómo funciona la probabilidad para no creerse esto que les puede decir un influencer de el juego de azar se maneja, puede ser un trabajo y puedes ganar mucho dinero ejerciendo esto. Y fíjense, la educación financiera, no basta con asignarles una cantidad de dinero por mes o por semana y dejarlo solo con eso, sino que el poder administrar ese dinero, mucho, poco, va a tener que ver con una educación financiera que también, digamos, también tiene que ver con un proceso de aprendizaje. Y otra cosa que protegía a los chicos era tener otros pasatiempos e intereses. Acá los adultos también tenemos que pensar qué alternativas en lo presencial ofrecemos a los chicos, ¿sí? ¿Qué otros pasatiempos, qué otros intereses podemos promover? Y en todo caso también, cuando los chicos proponen, hasta dónde uno como adulto acompaña esas propuestas. Todo esto es protector. ¿Qué le puede pasar, digamos, o cómo lo podemos ubicar? Esto me parece que ustedes lo tienen clarísimo porque en las escuelas lo ven. Chicos que están cansados porque han dormido poco, porque se quedaron jugando, problemas de visión, dolores a edades donde se supone que no te tiene que doler nada, cambios en el rendimiento, no solamente el escolar, sino en otras áreas como la deportiva o en otros intereses. Cambios conductuales, que se pongan irritables, que estén más tristes, que se aíslen, que tengan, digamos, actitudes de ocultamiento, conductas evasivas o directamente recurran a las mentiras. Aumento, duración y frecuencia digamos, del acceso o del permanecer en los juegos. Eso habla de la tolerancia, ¿sí? Que necesitan cada vez más dosis para activarse y para pasarla bien. Y en todo caso, uno se podría preguntar qué podemos hacer. En principio, actuar sobre los factores de riesgo y para eso primero los tenemos que poder pensar y conocer.
Sabemos que los entornos en línea no solamente generan problemas, sino que también nos generan oportunidades para trabajar en esto. Inclusive podemos generar perfiles de quienes están jugando, podemos también conocer qué juegos generan más apetitividad, qué juegos hacen que se enganchen más. En todo caso, pedirle a la industria que no proliferen ese tipo de juegos que sí pueden ser dañinos. Sí podemos crear perfiles y obtener un montón de información desde los entornos en línea. Pero para eso tenemos que estar ubicados en entornos en línea que me brinden información a mí como Estado para poder trabajar sobre esas estadísticas y poder diseñar políticas públicas. Y en todo caso, los entornos virtuales también ofrecen la posibilidad de hacer intervenciones en línea. Esto es mensajes que pueden alertarme si yo estoy teniendo un juego excesivo, si estoy apostando más de lo que quería. Esto es en los adultos, porque en los chicos esto no es posible, porque el juego no se va a legalizar para menores. O en todo caso, darme algunos avisos de teléfonos a los cuales convocarme, si yo pienso que tengo algún problema, enumerar, digamos, los factores de riesgo o las situaciones posibles que tal vez me hacen ruido y yo puedo ubicar que algo me puede estar pasando y convocar a otro para que me ayude. Sabemos que las alternativas o las cosas que podemos hacer en función de la prevención es distinto en los entornos virtuales que en los presenciales, pero que en todo caso en ambos necesitamos intervenciones multimodales que impliquen intersectorialidad, interdisciplina y un trabajo interinstitucional, que es un poco lo que estamos haciendo desde acá. Tenemos, digamos, una evidencia suficiente que nos señala que ninguna medida aislada es suficiente, mucho menos cuando lo que se propone es una medida prohibitiva única y hacemos desaparecer el problema de la agenda. Sabemos que eso genera un rebote de consumo y en todo caso en edades donde la rebeldía tiene que ejercitarse porque uno se tiene que diferenciar de los mayores cuando es adolescente, esto puede tener consecuencias muy graves. Sabemos también que las políticas sistemáticas siempre son más efectivas que las aisladas y en todo caso tenemos algunas posibilidades de intervención que tienen que ver con medidas universales, selectivas e indicadas. Ya para ir terminando, simplemente se las voy a mencionar porque me parece que les puede generar alguna pregunta o alguna idea sobre cómo intervenir en los espacios, digamos, donde ustedes habitan. Las medidas universales en general tienden a poder restringir digamos, restringir el acceso, restringir en horarios o restringir el acceso a los menores, por ejemplo, al juego legal, o tener que ver con disminuir la posibilidad de utilizar tarjetas de crédito, por ejemplo, para apostar. En realidad van orientadas a disminuir el acceso a ese consumo de ese juego. En todo caso, revisar la exposición al marketing. En general se prohíben publicidades que sean engañosas, ¿sí? Que propongan o que me den la idea de fama, prestigio y dinero en un segundo si yo realizo una práctica de juego de azar como un trabajo, sostenido, digamos, esta idea de distorsiones cognitivas. También la regulación en la característica de los productos. Sabemos que, o por lo menos tenemos algunos indicios, que hay productos que podrían ser potencialmente más nocivos y estos tienen que ver con juegos que promueven de nivel o que generan comunidades en línea o que tienen funciones interactivas y que son más rápidos. Digamos. Estas son las características que tienen los juegos que podrían hacerlos más nocivos que otros. Las campañas a grupos específicos, trabajar en relación a las niñeces y adolescencias, pero también con padres y educadores, personas como yo que venimos del sector salud, en relación a medidas preventivas o a conocer e interiorizarse un poquito más sobre los problemas de salud posible. Y en general, tratar de construir una ciudadanía digital responsable, tratando de poder conocer y habitar de manera saludable los territorios digitales. El pensar cómo estamos cuidando a las infancias y adolescencias, sobre todo a las adolescencias donde la autonomía parece que no se construye de manera progresiva, sino que de repente dejamos de mirar el celular, de mirar qué aplicaciones usa, como si
digamos, de eso no se pudiese hablar, el poder instaurar la conversación sobre cómo te fue en los entornos digitales, qué hiciste en las redes, con quién hablaste, a qué juego jugaste, a ver, mostrame, ¿sí? A qué influencer estás siguiendo, a ver, mostrame qué dice, digamos. Tenemos que implementarlo como hábito los adultos porque es un territorio que los chicos habitan. El poder trabajar sobre creencias distorsionadas, esto es fundamental en relación a las probabilidades que tiene el azar. Trabajar también sobre los motivos para jugar, digamos, si yo juego para afrontar estados emocionales negativos, estoy en problemas, eso me permite, o no me permite más bien crecer y desarrollarme, ir buscando otros mecanismos de afrontamiento que me puedan servir en el largo plazo. No jugar por motivos financieros, digamos, tener claro que probablemente no gane plata con el juego de azar, sino que más bien hay una tendencia que si yo continúo el juego de azar voy a perder, porque el azar funciona así, y en todo caso motivos sociales, que esto es una motivación importante para jugar, porque la valoración positiva o negativa de los pares es muy influyente a todas las edades, pero principalmente en la adolescencia. Y luego, una vez que ya la gente está jugando, por ejemplo, podemos establecer restricciones por edades, en donde si la persona tiene más de 18 años, tal vez podemos restringir la cantidad de horas que juegue y que juegue menos horas que alguien de 50, por ejemplo, o que los montos que se apuesten sean diferenciales acorde a lo que sabemos del desarrollo psicobiológico. El compromiso previo de límites, que implica que cuando yo me hago el usuario para jugar en las plataformas legales, puedo establecer de qué modo quiero jugar, cuántas horas, cuánta plata quiero apostar, cuánta plata estoy dispuesta a perder, si cuántas veces por semana estoy dispuesta a jugar. Y cuando ese compromiso se hace a priori, eso resulta muy bien porque a mí me van apareciendo alarmas o inclusive me sacan del juego. Nosotros contamos en las plataformas legales y también en el juego presencial con algo que se llama autoexclusión, que es un pedido que hacen las personas que están con algún tipo de problema de juego excesivo, problemático o patológico, en donde voluntariamente piden que se las excluya de ese juego, de esa plataforma o de esos juegos presenciales. Y eso funciona mejor porque nos ayuda a mantener la abstinencia. También la presencia de botones de pánico. Eso resulta un montón porque yo puede ser que me asuste en algún momento o que tenga, digamos, un flash de conciencia y de registro de que hay algo en mi modalidad de juego que no me gusta, poder apretar el botón y que ese botón me bloquee el juego por determinado tiempo. El rastreo de patrones de juego, esto que les decía que desde lo digital o desde las tecnologías se puede pesquisar cuáles son los patrones de juego que se están transformando en juegos excesivos y yo podría actuar en ese preciso instante y tal vez evitar que progrese eso a algún problema mayor. Presencia de ventanas emergentes, información dirigida, evitar empujones y lodos. Ustedes saben que cuando uno entra a una página, a veces uno empieza a navegar por la página y cada vez se va metiendo, digamos, un poco más y se va implicando un poco más y de repente perdió noción del tiempo. Bueno, eso pasa también con los juegos, donde hay juegos que son mucho más apetecibles o más riesgosos y en todo caso se tiende a que se los aleje, que no se los ponga en las portadas de las páginas para evitar que la gente caiga y no pueda salir de ahí. Y cuando ya tenemos, digamos, algún problema de salud, hay medidas que tienen que ver con reducción de daños que implican sí o sí una valoración por el servicio de salud mental, atento, digamos, a que alguien pudo registrar que algo podía estar pasando y esa persona accede a nuestro consultorio, por ejemplo, o al hospital para ser evaluada y podemos tratar de indagar qué es lo que está pasando y eventualmente intervenir psicoterapéuticamente. La idea de esto es reducir el tiempo de los problemas no tratados porque cuando los problemas en salud se cronifican, generalmente se hacen más severos y más difícil de tratar. Entonces, para ir cerrando, sabemos que tenemos una brecha de conocimiento sobre qué medidas preventivas son efectivas,
Tampoco sabemos si es totalmente transferible el conocimiento sobre el juego presencial. También nos tenemos que preguntar si es transferible lo que sabemos sobre los modos de enfermar de los adultos, ¿sí? No es directamente transferible a las infancias y adolescencias porque tienen características específicas y por eso tenemos que ser muy cuidadosos con el lenguaje que usamos, porque tenemos mucho riesgo de estigmatizar e interferir con el desarrollo. Poder ampliar las estrategias de intervención, incorporar no solo las influencias individuales, sino también las familiares, socioculturales y educativas, que estamos haciendo nosotros como padres, como educadores, como sociedad, para tratar de cuidar mejor a las infancias y adolescencias. Sabemos que la regulación estatal es perfectible y que tiene que mejorar y ayornarse a la época. Hay que combatir el juego ilegal, que es donde están jugando los chicos, y en todo caso hay herramientas o hay listas de páginas de bloqueo, por ejemplo, que en las escuelas o en algunos lugares las pueden adquirir y directamente bloquearlas. Obviamente se da de baja una y proliferan cinco, pero bueno, hay que tomarse el trabajo e ir haciendo lo que es posible. Considerar que hay formas emergentes de apuesta, como estas que les decía, por criptomonedas o por las características del personaje. Y en todo caso, esto no es un problema que está sucediendo acá en la Argentina porque sí, sino que es un problema a nivel mundial. Y en todo caso, las soluciones o los abordajes tienen que ser interdisciplinarios, intersectoriales y también transnacionales. Muchas gracias. Bueno, Cecilia, em, hay un montón de preguntas, también Bueno, comentarios, la gente dialoga en el chat entre sí. qué Pero lindo. bueno, te voy a ir trasladando algunas de ellas. Por ejemplo, Mauro dice que cree que la etimología de la palabra adicción es la siguiente: a, sin, dicción, decir. El adicto es aquel que no sabe comunicar lo que le pasa. ¿Esto es así? Sí, está discutida la etimología, pero sí es una de las acepciones a las que se recurre. Está muy bueno lo que decís. Y en todo caso, me parece que antes de llegar a las conductas adictivas, el tema de poder verbalizar lo que nos pasa, poder compartirlo, es un factor protector enorme. Perfecto. Voy a hacer una aclaración porque hay muchísimas consultas en el chat, así los dejo tranquilos. Todo esto lo vamos a enviar a través de mail y por supuesto va a estar subida también toda la grabación y el PowerPoint que acaba de pasar la doctora Cecilia García. Así que quédense tranquilos que les vamos a brindar toda esta información para que puedan compartir también con aquellos docentes que no han podido participar hoy, ¿no? Tenemos que ser agentes multiplicadores de esto, los docentes. Damián te dice, a la hora de nuestra intervención como educadores, sabiendo a priori que la tecnología nos atraviesa y más a nuestros alumnos, además de trabajar con la familia y en la prevención, ¿alguna estrategia en especial? Bueno, juntarse, problematizar, pensar en diferentes modos de intervención. Me parece que tiene que ser multimodal. Pretender que ustedes solos, desde las aulas, puedan abordar la complejidad de esto, me parece que los excede totalmente, pero sí podemos construir entre todos un abordaje conjunto. Trabajar con los padres, trabajar con los chicos, cuando emerge alguna situación en particular más o menos ir pensando cómo vamos a responder, tratando de no, eh, digamos, de que las intervenciones faciliten la palabra, justamente lo que decía Mauro hace un rato, el que facilite la palabra y poder reflexionar acerca de las prácticas que los chicos están haciendo. Y me parece que en este sentido los padres son actores fundamentales. Todos lo somos, pero hay que trabajar mucho con los padres y con los chicos. Yo no sé si algo de esto eh, que yo les mencionaba, que es una idea que tengo, algo digamos, de lo que voy observando, no sé si están de acuerdo en relación a cómo les estamos pidiendo a los chicos y a las chicas que se autocontrolen a una edad en donde no pueden solos, o sea, ese autocontrol. No está el poder controlarse cuando hay un otro que me va acompañando, que me va poniendo un límite que probablemente no me guste y me frustre, pero que en todo caso lo tengo que atravesar, ¿no? Entonces, eh, para mí esas son las claves donde podemos empezar a trabajar esto.
Cecilia, ¿y qué opinas de los castigos? Porque también acá en el chat decían las recompensas son inmediatas en relación a esto, los castigos también. ¿Cuál es tu mirada? Yo no sé si el castigo, no sé, tenemos que pensar a qué se refiere el compañero o la compañera con castigo. Sí me parece que hay que poner límites. Digo, hoy, bueno, esto también es una idea muy particular que me pueden decir, estás equivocada, lo podemos discutir, pero a mí me parece que el límite tiene mala prensa. Y la verdad que el límite promueve el desarrollo. El que yo me frustre, el que yo me aburra, el que me digan, bueno, esto no, puede generar que yo busque alternativas. Y el límite es necesario. El límite de velocidad, el límite de lo que es mío y lo que es del otro, el límite del cuerpo, ¿no? Y me parece que en este momento estamos con un problema en relación a los límites, como si los adultos tuviésemos que ser amigos de los chicos y que no se les pudiese decir que no. ¿Por qué? ¿No? No sé. Lo digo en voz alta, pero bueno, lo podemos discutir. También, bueno, Agustín hace referencia a lo que hoy mencionabas, que las apuestas en la Copa América y en el fútbol están de moda junto a la promoción de influencer. También dice que las monedas Roblox, los chicos usan las tarjetas de los padres. Qué tema, ¿no? Sí, y hay un padre que habilita eso. Bueno, ¿qué nos está pasando? Tal vez el padre no se da cuenta de el uso que se le da, ¿no? Puede ser. Bueno, por eso necesitamos estos espacios para poder hablar al respecto. Hace poquito yo había publicado, hace un mes, un poquito más, una actividad que hacíamos desde el capítulo de juego en relación a las apuestas en jóvenes. Y lo había publicado en el WhatsApp. A, lo- a los días, no sé, viene alguien al hospital a verme y me dice, Cecilia, quiero hablar con vos. Bueno, digo, bueno, ¿qué habrá pasado? Y me dice, un padre, me dice, "Te tengo que agradecer porque yo venía no entendiendo qué pasaba con mi hijo, había traído una libreta totalmente distinta a la libreta del año pasado y, digamos, la docente o el docente le había escrito algo así como que en clase no hacía nada. Entonces se había quedado pensando él con su esposa, con la madre de este chico de 14 años, eh, qué estaba pasando que no hacía nada en la escuela y qué estaba haciendo cuando no hacía nada en la escuela. Y cuando vio esa publicación de juego en adolescentes, se le ocurrió que podía estar tratándose de eso. El hecho de pensarlo ya puede generar alguna intervención, alguna pregunta. Muchas veces cuando nadie nos lo dice, no se nos ocurre espontáneamente. Por eso el poder conversar y reflexionar, compartir experiencias es lo que nos puede dar material para pensar y para preguntar. ¿Qué estás haciendo cuando no estás haciendo nada en la escuela? Algo estaba haciendo. ¿Mm? Perdón, estaba silenciada. También acá hay críticas hacia los influencers, ¿no? Dicen la hipocresía imperante llamada eufemísticamente influencers, a quienes no son más que un pésimo ejemplo para la juventud. Flavio también dice que, bueno, también a través de esto los chicos dan, sin darse cuenta, van dando información de ellos, ¿no? ¿Sí? Y hay Y un montón y hay una exposición a situaciones que son muy complicadas. Adultos, eh, digamos, con fines de los más diversos. Sí. luego Luisa dice, se crean una realidad distinta a la vivida. Y donde la gratificación es inmediata y donde yo puedo estar pasándola muy mal, pero me meto, digamos, ahí en el juego y mientras me va bien está todo bien. Lo que pasa es que cuánto se sostiene eso desconociendo la realidad. Digo, lo lúdico, saludable, tiene que implicar que promueva más interacción social, que promueva más vínculo. Cuando ya se empiezan a aislar, algo está pasando y ahí podemos intervenir. No necesariamente se va a tratar de un juego patológico, pero sí hay pasos, digamos, o cosas previas que también pueden ser un problema y sobre las que podemos intervenir.
Acá Damián dice, los adolescentes falsifican datos y acceden a las páginas para apostar en casinos virtuales y apuestas deportivas. ¿Pasará por la prohibición del uso del celular en el colegio como una posible solución a esta problemática? Bueno, ahí me tienen que decir ustedes qué piensan. Yo pienso que tenemos que empezar a pensar cómo usamos los dispositivos móviles. Em, Julie, ¿le podrás habilitar el micrófono a Juan Amado? Listo. Bueno, muy buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, Sí, te escuchamos perfecto. bien, Juan. Bueno, un gusto saludar a todos ustedes, gracias Miriam, gracias Cecilia. La verdad que es realmente interesante. Yo vivo en San Antonio de Padua, provincia de Buenos Aires. Soy director de una escuela secundaria y soy profe de educación física. Soy miembro del Movimiento Social del Deporte y esto ya es una problemática muy planteada dentro del Movimiento Social del Deporte porque es una cuestión descontrolada. Yo creo que es difícil cuando no estamos de acuerdo. Cuando la familia, la escuela y el Estado no pueden ponerse de acuerdo, esto es bien difícil, ¿no? Hay cosas tan interesantes que ustedes dijeron, hablaban de una cuestión de los límites, por ejemplo, donde parece ser que es romántico no decir que no. Y ahí está la clave, ¿no? En mi escuela el año pasado hicimos un trabajo con una organización, con una ONG, con el correcto uso de las redes sociales. Y sin embargo, las cuestiones no cambian, no bajan, a veces parece que uno se va cansado a la casa, agotado, se va como vencido. Y les cuento una novedad que por eso pedía más que nada que me den la palabra, porque no solamente ya hacen apuestas online o siguiendo influencers o páginas de fútbol, páginas de Fórmula 1, lo que sea, que son cosas que suceden en el ámbito de la escuela sí o sí, nos guste o no nos guste. Por eso iba la pregunta si teníamos que suspender. Yo creo que sí, yo creo que coincido muchísimo con algunos docentes donde solamente pareciera ser que se usa para leer un PDF y a veces suceden las apuestas mientras estamos en clase. Creo que hay que poder contextualizar lo que nos pasa, ¿verdad? Trabajar en cada escuela para saber cuál es la realidad que nos toca en cada escuela, pero claramente cuando hay partidos de Copa América, Eurocopa, UEFA, y uno entra al aula, ahí está, es en vivo el asunto, sucede ahí. Y hoy en la escuela están haciendo apuestas para jugar con el propio cuerpo. Es muy riesgoso, es muy peligroso. Yo les voy a compartir algo que está sucediendo. Uno de los juegos que se usan y las apuestas se pagan por Mercado Libre es jugar al 2x2. Eso significa que me junto con un compañero, le hago una apuesta a dos más, nos juntamos en el baño y la apuesta consiste en quién es capaz de vencer al otro con un golpe, con una trompada, con una piña en alguna parte del cuerpo en forma determinada, quién pega más fuerte. Eso es gravísimo y el que pierde paga el juego. Entonces ya no es solamente la conducta del que conozca una plataforma, del que no la conozca, sino que está sucediendo. Y el gran problema es que no hay un control parental de los papás. Miren, yo creo que profundamente en el año 2020 me di a la tarea de hacer una investigación en mi casa, en la pandemia, con los alumnos en sus casas, hicimos una investigación sobre el uso del tiempo libre con el dispositivo celular. Y nos llevamos una tremenda sorpresa. Bueno, todos los teléfonos tienen un espacio que se llama Bienestar Digital, que lo podemos consultar para saber qué tiempo estuvieron, en qué aplicaciones estuvieron, en forma diaria, y el control parental. Hay una gran ausencia de las familias también en esto, de no hacerse cargo, y yo muchas veces interpelo a los papás, sobre todo a los menores de edad, a que el teléfono no se lo compró la escuela. Es que hay un responsable que compró el teléfono, que puso un DNI, una cuenta, una tarjeta asociada, pero yo los invito también a no bajar los brazos, ¿verdad? Yo sé que es una cuestión difícil, es redundante, pero bueno, nada, felicitarlos por la charla, me gustó muchísimo. Y ojalá que este comentario que aporté sea un granito de arena para que no bajemos los brazos y cada uno desde el lugar que le toca, sigamos insistiendo, porque de verdad sí, finalmente tiene que ver con la salud de los niños, jóvenes y adolescentes. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a vos, Juan. Muchísimas gracias. Y también voy a compartir un aporte de María Rosa Ramírez, que es de La Matanza, y dice, trabajo para el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Propongo que se acerquen a sus regiones sanitarias a charlar con el equipo de salud comunitaria que estamos llevando adelante trabajo de promoción y prevención sobre consumos problemáticos para trabajar en conjunto educación y salud. Por supuesto.
También dice Lili, dice, tengo una consulta. Cuando hablaron del currículum de la expositora, de vos, Cecilia, dijeron que asesoraba al Instituto Provincial de Lotería. ¿Podría informarnos cómo? Me resulta interesante. Sí, en relación a esto, a generar manuales para intervención en las aulas, se hacen talleres también con los chicos para trabajar sobre el uso problemático de las nuevas tecnologías y en el caso de detectar, se hace como un diagnóstico de situación cuando van los talleristas y si se detecta que los chicos están jugando juegos de apuestas, que esto no pasa en todos lados, pasa en muchos, pero no en todos lados, se trabaja en relación a los juegos de apuestas con alguno de los contenidos que yo ayudo a generar. Tenemos guías para padres, guías para docentes con propuestas de talleres para realizar en las aulas. Es una tarea que la verdad que tiene una impronta de prevención muy fuerte y me parece que la vía es por ahí, digamos, cuando a mí me llegan al consultorio del hospital o a mi consultorio privado es un poco tarde y estamos, digamos, ante situaciones que son muy dramáticas, además. Y realmente creo que en las tareas preventivas es donde está la clave de hacer algo distinto. Esto de pensar, lo que decía Juan Amado, de pensar cómo utilizar, digamos, para qué el dispositivo móvil y para qué de cada uso también, en qué momento lo utilizo. No es todo el día, o sí. Digo, tenemos vía libre, utilizar el celular, es acceso irrestricto a cualquier lado sin ningún tipo de control, o hay momentos en los que deberíamos dejar el celular aparte y en todo caso propiciar la conversación, el mirarnos, el preguntarnos qué nos pasa, el poder prestar atención al aula, que si me está sonando el teléfono es bastante difícil hacerlo. Yo un poco les preguntaba a ustedes cómo les iba, porque también cómo les iba con el tema de la restricción del uso del celular en las aulas, y me parece que hay entornos en donde uno claramente no puede estar con el celular. Yo no puedo estar atendiendo con el celular en la mano, porque en todo caso me distrae. No puedo dar esta charla con un celular sonando y mandándome notificaciones. Hay un momento y un lugar y en todo caso tendremos que ir construyendo cuáles son esos momentos indicados en donde el celular o internet y a todo lo que accedo a través de este dispositivo móvil me puede generar un plus, ¿no? Bueno, acá varios adhieren al tema del límite desde el amor y con amor, ¿no? Y bueno, Karina dice, por eso hay que trabajarlo desde que son pequeños, el límite con amor es cuidarlos y guiarlos. Daniel también dice, los padres muchas veces son amigos de los hijos. Acá en Mardel, el padre llevaba bebida alcohólica a los hijos y amigos para la previa. Y muchos padres dicen, son cajeros. Bueno, eso es algo que está pasando y que también mencionaban en relación a cómo los chicos están jugando a plataformas legales. Hubo un adulto que les validó el usuario y que está prestando, digamos, la posibilidad de que ingresen padres cajeros o que habilitan o formas de ganar dinero siendo cajeros, que eso, digamos, es un tema complicado, que sí. Por eso tenemos que trabajar con los papás y a nivel sociedad también, desde donde podamos. Acá Lorena también dice que tampoco ayudan las políticas educativas, donde todo es democracia y consenso, pareciera que no estuviese bien el tema de poner límites claros. Sí. Está difícil Dice, el tema, por ejemplo. hola, es complejo, dice Luis, cuando la familia está presente, se podría ir pensando un protocolo para situaciones en las que los chicos están en la escuela sin personas visibles que acompañen a ese adolescente. Sí, ahí no sé, me parece que cuando está sucediendo algo, ustedes están compelidos a intervenir de alguna manera. No se me ocurre ahora algún protocolo específico, pero sí por lo menos habilitar la palabra, convocar a los gabinetes psicopedagógicos para tratar de profundizar en la situación, charlar entre los docentes que tienen a esos chicos en particular o a ese chico en particular de alumno para tratar de tomar dimensión del problema y en todo caso ahí hay que convocar al adulto.
Bueno, acá Sí, también sí. Mercedes aporta que en su escuela hicieron acuerdos con las familias y sobre el no uso del celular en clase y mejoró mucho la atención, el rendimiento, etcétera. El año pasado apostaban en plena clase. Claro. Agustín dice tendría que limitarse esas páginas desde la red estudiantes y maestros. Bueno, La lotería también tiene un registro de páginas que lo pueden pedir al mail de la lotería. Yo en todo caso te lo paso, Miriam, o capaz que vos lo tenés, porque hay una grilla que ellos tienen para bloquear páginas de juego. pásamelo por favor y lo compartimos cuando compartimos todo el material. Dale. También dice, bueno, Agustín dice que el teléfono se lo compran algunos chicos ya a partir de los 7 años y es preadolescencia. Sí, lo que me parece que pasa con los chicos más chicos es que hay un poquito más de registro sobre el control parental de ese dispositivo. Esa es mi percepción, probablemente haya situaciones en las que no. Después cuando ya en la pubertad y en la adolescencia hay algo que nos pasa a los adultos que bueno, como que pudieran arreglársela solos con ese uso. Esa es mi percepción, pero bueno, tal vez no sea tan Sí, acá así. también dicen, bueno, que es en los colegios que trabaja, dice Karina, 13 horas con el celular por día, otros 17 horas cuando duermen, cuando comen, otros 9 horas con el celular y otros tantos con la Play. Algunos dicen que en el jardín ya tienen celular, tablet, Play. Bueno, para ir cerrando, vamos a abrirle el micrófono a María Paola. Última intervención y cerramos. ¿Les parece? Bueno, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Me escuchan bien? hola, Muy sí, sí. bien. Bueno, la verdad que muy contenta de haber podido participar de esta instancia. Yo por ahí le quería consultar a la doctora que, bueno, yo soy docente y estoy empezando a- a orientar tutora de una tesis de grado de trabajo social. Por lo tanto, estoy, digamos, como de alguna manera ayornándome, no solamente de la temática, sino en función de las políticas públicas en relación tanto a la prevención, etcétera, y me estoy dando cuenta en la investigación, hace 3 meses que estoy con el tema, que realmente no hay una sistematización en alguna instancia estatal de cuáles son las políticas públicas, que me imagino que, por lo que escuché, Cecilia, usted está trabajando en la lotería y a partir de ahí, por lo que le escuché a usted que estaba comentando, se estaban haciendo como dispositivos de alguna manera para orientar y para poder intervenir en la prevención. Digamos, de lo que tiene que ver con la adicción, bueno, no sé cómo lo llamaríamos, eso también es otra cosa que he aprendido acá, que también lo podemos profundizar. ¿Usted por ahí podría orientarme si ustedes están trabajando con algunas instancias estatales como para promover que estas políticas de prevención no sean simplemente desde lo institucional de la lotería, sino que atraviesen otras instancias institucionales? Si me podría orientar no sé si sería esta la instancia por ahí para poder dar cuenta de eso, o por lo menos para poder dejarme un mail o algo como para poder establecer una relación con usted. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a vos, María Paola. Sí, sí, somos un país federal, entonces las legislaciones son muy variables, porque, digamos, hacen referencia a la autonomía que hay en las provincias y en Cava. Pero en todo caso, en todos lados, se está trabajando sobre todo intersectorialmente. No sé, acá en Cava la lotería participa de mesas con educación, mesas con salud. Hace un tiempo fuimos a la legislatura para poder asesorar, éramos una mesa amplia para poder, que de hecho ustedes participaron también. Una mesa amplia en donde trabajar, digamos, en relación a los aportes que uno podía hacer sobre el tema. Las soluciones son intersectoriales. Recién la compañera de provincia de salud de provincia de Buenos Aires también
decía que estaban trabajando en mesas de consumo problemático. No sé, en Tierra del Fuego yo voy esta semana porque también va a haber una jornada extensa de trabajo entre salud, educación y el área de tecnología del municipio de Río Grande. Digo, las soluciones son intersectoriales porque en todo caso también nos tenemos que sentar a pensar sobre esto. Y las intervenciones tienen que ser complejas porque es una problemática compleja. No sé, Bien. programas de matemática, trabajar sobre probabilidad. Bueno, ahí tendrá que ver educación, tendrán que ver ustedes que, ¿no? Y es cierto lo que dice acá Lili, que se presentó un proyecto de ley en el Congreso acerca del juego clandestino en adolescentes. Sí, es así, se está trabajando en las distintas provincias. Y bueno, y hablando de provincias, quiero agradecerles a todos los que han participado de esta capacitación. Cecilia, para mí ha sido un placer compartir con vos esta charla. Contarles que no solamente participó gente de la provincia de Buenos Aires, sino que al menos por el chat detecté que hubo gente de Tucumán, de Córdoba, de Mendoza, de San Luis y Entre Ríos. Por lo menos esas personas se presentaron a través del chat. Claramente es una problemática que atraviesa a todo el país, a toda nuestra sociedad. Vos lo dijiste, es una tendencia mundial, pero bueno, nosotros nos tenemos que ocupar aquí de nuestros jóvenes, de nuestros niños, así que desde AIEPBA nos comprometemos a seguir trabajando en este tema porque nos preocupa y nos ocupa a todos. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los docentes. Esperemos poder encontrarnos en el Congreso. Los invito una vez más, 29, 30 y 31 de agosto en Mar del Plata, una excelente oportunidad de intercambio. Cecilia, un placer haberte tenido. Espero El que no placer es sea la mío. última vez. Nos volveremos a encontrar. No sé si querés cerrar vos con algo. No, esto que me parece que la salida es propiciar este tipo de encuentros en donde podamos compartir experiencias y pensar juntos. Me parece que es la vía, es por acá. Es por acá. Podemos disentir, podemos, pero lo importante es fijarnos objetivos para ayudar a nuestros jóvenes y niños. Gracias a todos. Nos volvemos a encontrar prontito en otra capacitación. Muchas, muchas gracias. Chao, Ceci. Gracias, buenas tardes.